Muy buenas tardes, bienvenidos una semana más a la Guía de la Salud. Enseguida, las secciones habituales, hablaremos también de cuál es la situación global de la sanidad en Galicia, pero antes, como cada lunes, los datos COVID de esta jornada corresponden al lunes 16 de noviembre. Con 92 contagios detectados este domingo, se repite la tendencia y bajamos de cifras de 3 dígitos en nuevos positivos. Ocurría ya el pasado lunes, y es que el domingo se hicieron 1.286 PCR, prácticamente la mitad de lo que es habitual. Suele estar algo por encima de las 2.000. Entre esto y las altas, la cifra de casos activos baja hasta los 2.361. Lo que no baja, sino que sube, es la presión asistencial, con 82 ingresados en planta, 5 más que ayer, aunque baja en uno el número de ingresados en UCI, son 25 en estos momentos. En el conjunto de Galicia, 9.110 casos activos, 500 hospitalizados en planta y 110 en la UCI. La cifra de fallecidos se eleva ya a los 1.069. En el mapa de colores sigue predominando el rojo, el de Vigo, Mos, Oporriño, Redondela, Nigrán, Tui, Tomiño, Ponteareas, Salvaterra y Moaña. Clínica Dental Cedobaz patrocina esta sección. Cristian Docampo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, María, ¿cómo estáis todos? Estamos bien, de momento estamos bien, es importante, vistas las cifras, sufriendo también las restricciones, y yo aquí peleándome con la xerostomía. Es el tema del que vamos a hablar hoy, lo proponía Cristian y lo he tenido que buscar. ¿Es boca seca? Es boca seca, sí, comúnmente se llama boca seca, técnicamente serostomía, y bueno, pues es un problema que principalmente afecta a personas mayores, que bueno, pues la serostomía es una enfermedad que como su nombre indica, boca seca, es que las pacientes que la padecen pues no tienen una producción de saliva normal, y con todo lo que conlleva, pues esa pérdida de saliva en la boca, pues es incómodo a esos pacientes que lo sufren. ¿Qué causas puede tener? Pues las causas principalmente, bueno, pues pueden ser, es multifactorial, puede ser incluso producida por esa falta de saliva, que, bueno, pues un poco vamos a decir que, bueno, la saliva es beneficiosa para, bueno, pues gracias a la saliva pues podemos hacer ya la primera digestión, o incluso pues el bolo alimenticio ya se puede digerir por enzimas que tiene la saliva. Y bueno, la saliva también es un lubricante. Entonces, bueno, esos pacientes que padecen este problema, pues le puede impedir incluso al habla, a la deglución, y un poco, bueno, pues ese es el tema. Y después la saliva también es un compuesto que tenemos en el cuerpo que es antimicrobiano. Entonces, esos pacientes pues son más propensos a padecer caries, sobre todo en zonas muy inusuales, por ejemplo, en las cúspides, o en la punta de las cúspides, o en los bordes incisales de los dientes, bueno, que por lo general no deberían haber una caries. Siempre la caries afecta a surcos profundos, las muelas, a las caras, sobre todo por encima, las caras masticatorias principalmente. Entonces, bueno, esos pacientes que tienen ese tipo de caries muy grandes, muy severas, por falta de saliva, pues se produce por la serostomía. Las causas, pues como dije, es multifactorial. Las causas bueno, pueden ser por culpa de fármacos, pacientes que están tomando antidepresivos o fármacos anticolinérgicos, que se llaman, bueno, pues son propensos a tener esa falta de saliva en la boca. Pacientes pues que lamentablemente están en un proceso cancerígeno de un tumor, y que están tomando, pues, bueno, pues sobre todo principalmente en cáncer de cabeza y cuello, pues en sesiones de radioterapia, pues si son severas o prolongadas en el tiempo, pues pueden producir una serostomía grave y crónica. Pero si es puntual o las dosis de radioterapia son mínimas, pues bueno, pues es una serostomía temporal. Pacientes con quimioterapia, bueno, pues en el proceso de ese tratamiento de quimioterapia, pues sí produce serostomía, pero una vez que se termine ese tratamiento, pues la serostomía desaparece, es lo bueno que tiene. Y después, bueno, pues pacientes que tengan diabéticos, o que son diabéticos, que usan mucho las drogas, o pacientes que son propensos o que están con afectación del VIH, pues son propensos a la serostomía. Entonces, bueno, pues todos estos pacientes, ya digo que siempre, si te das cuenta, en todos los programas, la gente diabética siempre tiene algún problema de salud en general. Entonces, los diabéticos siempre hay que tener mucho cuidado con ellos, porque siempre puede haber problemas en la boca y en el resto del cuerpo.
Yo voy a añadir una causa más, y esta es pasajera, momentánea, pero que ya nos ayuda a saber lo incómodo que puede ser por procesos de nervios, ¿no? Cuando nos enfrentamos a una situación de ansiedad nos podemos quedar con la boca seca. Los que hablamos en público ante mucha gente, pues es habitual que nos pase que en el principio del discurso, luego se pasa, pero al principio del discurso pues sientes como esa incomodidad. Yo no sé si ese es el único síntoma que sienten los pacientes con boca seca ya en un proceso pues derivado de una enfermedad como de las que nos estás hablando, Cristian. Claro, por ejemplo, claro, la boca seca es que al tener la boca seca no puedes hablar bien, hacer la deglución pues te cuesta, y sobre todo lo más grave en ciertos síndromes como el síndrome de Sjögren o pacientes ancianos, lo que produce es una depapilación de la lengua, del dorso de la lengua, es decir, la lengua está como enrojecida, escuece, duele. No hay que confundirlo la serostomía con el paciente con síndrome de boca ardiente. Es decir, hay pacientes que le arde la boca, le escuece la lengua, y bueno, sí, ese síndrome tiene serostomía. Una de las cosas de ese síndrome, un problema es la serostomía, pero no hay que confundirla con la serostomía, que es la falta de saliva en la boca. Entonces sí, cuando hay procesos de nervios, o por ejemplo estamos grabando cuando estábamos en plató, que siempre tomamos ese vasito de agua antes de empezar, pues sí que es verdad que porque claro, estamos estimulando menos las glándulas salivares y estamos más pendientes de lo que tenemos que decir o hacer. Entonces, bueno, por los nervios nos pueden pasar una jugada que es falta de saliva. Oye, como curiosidad, alguna vez lo hablaremos con algún psicólogo, hay una explicación psicológica también para ese acto de beber antes de enfrentarnos a una situación que nos produce nervios y probablemente tengamos la boca seca para avisarnos de que tenemos que beber, y es que los animales, cuando hay algún peligro, nos dicen que no tienen tiempo de beber, que corren sin más aunque estén al lado de un arroyo. Lo que quiere decir es que nosotros como humanos, con esa capacidad cerebral que se supone que tenemos de raciocinio a más, bebemos para decirnos, oye, tenemos tiempo de pararnos en el arroyo, no hace falta que corramos porque no hay ningún peligro. Propongo que este sea algún tema para tratar de psicología en este programa, pero mientras tanto, para diferenciar por qué tenemos esa boca seca, si realmente se relaciona con la boca seca o es ese otro síndrome de boca ardiente al que te referías, para eso debemos hablar con un profesional, porque entiendo hay tratamientos también. Sí, son tratamientos sintomáticos, es decir, podemos aplicar, como está producido la serostomía por fármacos anticolinérgicos, pues se puede usar para paliar fármacos colinérgicos, que puede ser, hay dos, la cevimelina, que se puede tomar 30 miligramos 3 veces al día, o la pilocarpina, 5 miligramos 3 veces al día. Esos son los dos fármacos, sobre todo cuando hay una serostomía grave, como por ejemplo pacientes con radioterapia prolongada, que le produce una serostomía grave y crónica el resto de su vida. Entonces, bueno, pues ese medicamento, son esos pacientes que tienen que tomar sus medicamentos. Lo que dijiste antes está bien, es decir, lo que hay que ayudar al cuerpo es interiorizar que tienes la boca húmeda, entonces, bueno, beber más agua, humedecer los labios principalmente. Entonces, puedes tomar, pues ayuda a tomar chicles con xilitol para ayudar sin azúcar. El xilitol, bueno, ya hemos hablado en programas anteriores, que es un sustituto del azúcar muy interesante, natural, que nos proporciona la naturaleza, y que también ayuda a segregar más la saliva. Entonces, bueno, pues tomar chicles con xilitol sin azúcar pues ayuda a que la lengua funcione y que, bueno, pues podemos pues segregar más saliva. Después, bueno, pues evitar tabaco, drogas, un poco pues para prevenir esa disminución de saliva. Y eso es todo. Después, bueno, hay pacientes que, bueno, pues que tienen las máquinas estas de la apnea del sueño. Pues en pacientes ancianos, pues esa máquina, como le proporciona oxígeno y hay una humidificación de esa zona de esa boca, bueno, pues puede ayudarle también por las noches, sobre todo a pacientes que duermen con la boca abierta, pues evitar que se queden con la boca seca, porque puede producir también esa falta de saliva, candidiasis, que lo que hemos hecho hace dos programas anteriores, que hemos hablado de la Candida albicans. Sobre todo en personas ancianas afecta un 20% y ese es el
el problema más grave. Bueno, pues el tratamiento es más sintomático y de todos esos síntomas. Otra curiosidad, ¿todavía siguen existiendo chicles con azúcar? Sí, pero bueno, cada vez usan más edulcorantes como el xilitol, bueno, pues sacarina, también hay algunos chicles que tienen algo de sacarina, pero sobre todo usan edulcorantes naturales, el xilitol principalmente, y bueno, pues sí, hay azúcar, hay chicles con azúcar, pero bueno, yo siempre digo que, bueno, un chicle se puede tomar de vez en cuando, pero no de forma rutinaria para prevenir caries o cualquier problema, sobre todo en la articular. ¿Qué consejos si no nos iba a dar un dentista que no este? Por eso también tenemos aquí a Cristian Tocampo cada lunes dándonos consejos y también explicándonos esas patologías a las que muchas veces nos enfrentamos y que desconocemos, pese a ser, entiendo que bastante comunes, ¿no? Como esta. Sí, son procesos muy comunes, sobre todo estamos viviendo en una sociedad con mucho estrés, entonces hay pacientes, me vienen pacientes que ya no son ancianos, son gente normal y desgraciadamente el cáncer yo creo que es otra pandemia, vamos a decirlo así, una pandemia entre comillas, es una enfermedad del siglo XXI más, entonces bueno, quimio está en tratamiento, un tipo de tumor. Entonces, bueno, pues siempre hay que decirle que siempre tiene problemas en la boca y en este caso la saxostomía como enfermedades gingivales o, bueno, es que podemos hablar de 1000 programas de este tema, ¿no? Es otra pandemia, sí. De hecho, enseguida vamos a hablar de la necesidad de seguir atendiendo a las otras patologías que siguen conviviendo en nuestra sociedad con el COVID-19. Cristian, hablamos el próximo lunes, como siempre. Muchísimas gracias. Encantado de estar con todos vosotros. Un saludo. Un abrazo. Ópticas Contalén patrocina esta sección. Enrique Valcárcel, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas. Los que usamos gafas llevamos algún tiempo intentando utilizar y poner en práctica todos los trucos posibles para que no se nos empañen, pero la cosa es difícil y creo que la solución más viable es lo de las lentillas, por eso es el tema que yo propongo hoy para esta sección. Pues sí, efectivamente, las lentes de contacto, al ir en contacto justo delante de la córnea y el párpado limpiar a modo de limpia parabrisas, pues no se empañan como es en el caso de las gafas, ¿no? Entonces hay muchas personas donde vienen quejándose que se le engrasan, que se empañan las gafas, que no ven bien, entonces le proponemos el uso de lentes de contacto y bien, una vez que las empiezan a utilizar, están más contentos porque ya no solamente se le empañan las gafas, sino que tienen más campo de acción. Y dentro de las lentes de contacto, con tal decir, fue también pionero en la adaptación de lentes de contacto progresivas con graduación de lejos y de cerca. En el año 1980, en un congreso que hubo en La Toja de óptica y optometría, ya se presentó una conferencia sobre el sistema de adaptar las lentes. En aquel entonces eran lentes rígidas y se llamaban de media luna creciente. Eran unas lentes bifocales más que progresivas y fuimos de los primeros en España en adaptar ese tipo de lentes. Después, un laboratorio americano sacó unas lentes blandas con círculos concéntricos donde permitían una buena visión en lejos y una buena visión en cerca. Ahí otra vez Contalén pues fue pionera a nivel de España entera de la adaptación de este tipo de lente. No solamente esto, sino que además fuimos mensajeros y dando charlas y conferencias en congresos por España adelante de la forma de adaptar este tipo de lentilla. Hoy en día ya hay muchos laboratorios que fabrican lentes progresivas y tenemos que tener presente que la graduación tenemos que prácticamente en 4 milímetros y utilizar la graduación de lejos y de cerca. Entonces a nuestra retina van a llegar las dos imágenes, tanto la imagen de lejos como la de cerca. Y el cerebro tiene que saber elegir cuál de las dos le interesa optar, cuál le interesa ver. Bien, esto es un aprendizaje, se suele tardar entre 10 a máximo 10 días, normalmente son 3, 4, 5 días, lo que la gente se da cuenta por dónde tiene que ver de lejos y de cerca, le cubre las necesidades de visión de lejos, visión de cerca y evitamos el empañamiento como ocurre con las gafas. Para aquellas personas que son más habituales de las gafas como yo y no de las lentillas y que ahora piensen optar por las lentes de contacto, cuéntenos un poco cuál es el sistema, el funcionamiento, porque efectivamente han evolucionado mucho, pero bueno, hay algunos consejos que debemos tener en cuenta, ¿no?, para ponérnoslas.
Bueno, vamos a ver, a la hora de hacer una adaptación de lentes de contacto tenemos que hacer primero un buen estudio de ese ojo, de las necesidades visuales de la persona, de la graduación que tiene, de la graduación que tiene para lejos, la graduación que tiene para cerca, qué tipo de actividad o qué tipo de necesidades visuales tiene, si trabaja delante de un ordenador, si es comercial y va con un coche conduciendo la mayor parte del tiempo. Entonces, primar la visión o bien de lejos o bien de cerca. Entonces, una vez que tenemos todos estos parámetros, que vemos que la calidad de lágrima es buena, que el movimiento parverbal es bueno, que la lágrima es de buena calidad, como acabo de decir, entonces ya le aconsejamos el tipo de lentilla y ya empezamos a hacer los primeros controles con la lentilla que en principio cumple esos requisitos. Entonces esa lentilla la empieza a utilizar durante 3 o 4 días, le enseñamos el manejo, cómo tiene que para ponerlas, quitarlas, qué forma más fácil es para que se relaje el respirar profundamente, para poder ponerse la lente, vamos, en el menor tiempo posible, y muchas veces ya una vez que cogen práctica, porque como todo en la vida es una cuestión de práctica, pues en un minuto pues ha limpiado las lentes y se ha puesto las 2 lentes en la mañana y está preparado para salir a la calle o a su actividad habitual. Luego cuando llega la noche, pues lo que tiene que hacer es retirarla, hacer la buena limpieza de esas lentes, esta limpieza que se hace por la noche es la que tiene que ser a conciencia, bien realizada, para que la lente de toda la polución que ha ido recogiendo durante el día, eliminarla y guardarla con el líquido conservador adecuado. Y ya que hablamos de líquidos, decir que utilice el líquido adecuado para esa lente, que no utilice el líquido que está utilizando su pareja, el que le ha dicho su vecino o el que le ha dicho no sé, el que se ha encontrado por la calle. Cada lentilla debe utilizar su líquido, y entonces aquí hay veces que vienen personas que están utilizando lentes blandas y la pareja utiliza lentes porosas y se ponen a limpiar la lentilla blanda con las lentes porosas y luego dice que no la tolera, incluso que la lente se ha roto sola. No me extraña, si no ha utilizado el líquido adecuado, pasa así. O que tenía mucha prisa y que fue y el primer establecimiento que encontró abierto compró un líquido, suele ser en la farmacia, y que ese líquido pues ahora le pican los ojos, que la lente le molesta y tal. Tampoco es el líquido adecuado para utilizar con esa lente. Le cambiamos el líquido y todo se vuelve otra vez a la normalidad. Enrique, hay mucha gente, entiendo que sobre todo la gente mayor, que ha sido reacia durante toda su vida a utilizar lentes de contacto, pues porque le dé grima tocar el ojo o porque estaba acostumbrado a las gafas, que ahora llega a Contalent para cambiar, para olvidarse de las gafas y ponerse lentes de contacto. Bien, sí, hay muchas personas, y ya digo, ahora mismo con el tema del COVID y la mascarilla, que están teniendo problemas de empañamiento de las gafas, y estamos utilizando las lentes de contacto para evitar este problema. Entonces, se encuentran que no solamente se elimina el problema del empañamiento de las gafas con la mascarilla, sino que ganan en campo de visión, tienen más libertad de acción y salen a la calle incluso cuando está lloviendo, ni se empañan ni se mojan y se encuentran mucho más cómodos. En Contalent llevamos muchos años haciendo adaptaciones de este tipo, y siempre que llega una persona con un problema refractivo y necesita un tipo de solución, le aconsejamos la mejor lente de contacto para ese ojo. Hace ya muchos años y habíamos hecho un estudio que nos pidió la Universidad de Barcelona de tipo de lentillas, y habíamos elegido 240 y tantos tipos diferentes de lentes de contacto, y bueno, no seguimos buscando. Con esto quiere decir que es que hay infinidad de tipos de lentillas y podemos buscar la solución al problema de visión que esta persona tiene. Enrique, pues también por esos consejos y esa experiencia, Contalent es colaborador de este programa de la Guía de la Salud, así que lo quiero aquí el próximo lunes, ¿le parece? Estupendo, nos vemos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Tienen ópticas Contalent en Avenida Gran Vía 26, en Urzáiz 169 y en Florida 45. Más información en contalent.com. Manuel Martín, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Manuel Martín es médico, pero además es portavoz de la plataforma SOS Sanidad Pública. Lo veíamos hace unos días en el Parlamento gallego y lo escuchamos habitualmente en nuestros informativos hablando de la situación del sistema público de salud en la actualidad, donde tenemos que convivir con el COVID-19 y el resto de patologías que ya existían en aquellos momentos. Hace unos meses ya nos decía que nuestra sanidad no estaba preparada para ello. Doctor Martín, no sé si ha mejorado en algo el sistema.
Bueno, hasta ahora la verdad es que no hemos observado ningún tipo de mejoría respecto a cómo estábamos al inicio de la pandemia. Bueno, realmente el problema que tenemos es que todo el esfuerzo se está realizando en algo que nosotros apoyamos, evidentemente, como son medidas para evitar contagios, utilizando mascarillas, respetando la distancia para que el contagio no se dé, confinando a las personas o poniendo límites a la capacidad de movilización de los lugares, de las ciudades, de las comarcas, donde aparece un mayor número de casos o aumenta el uso de las camas hospitalarias y de los cuidados intensivos. A nosotros nos parece que eso evidentemente es fundamental, pero también es fundamental, poner en marcha, utilizar un buen sistema sanitario como el que teníamos antes de la pandemia para colaborar en hacer frente a la misma, por dos motivos fundamentalmente. Uno, porque un buen sistema sanitario permite identificar, prevenir, evitar contagios, tratar a las personas en sus domicilios o en los hospitales, en fin, una serie de actividades que tienen que ver con la asistencia sanitaria, pero también con la prevención y la promoción de la salud, en este caso, en un virus como el que tenemos, ¿no? Es decir, teniendo un magnífico sistema sanitario, lo hemos desaprovechado a la hora de poder afrontar el virus. ¿Y por qué digo esto, esta afirmación? Bueno, pues por dos motivos fundamentales. Se ha producido una restricción importante en el acceso de la población a los centros de salud y que tienen que ver con la falta de personal, que tiene que ver con las carencias de recursos técnicos y que tiene que ver con pues medidas preventivas para evitar contagios. ¿Pero qué ha ocurrido? Pues que la falta de personal, la falta de líneas telefónicas, la falta de personal administrativo está determinando que las personas tengan que esperar días, incluso semanas, para poder hablar con sus especialistas en medicina de familia, ¿no? o de enfermería. Eso, pues está suponiendo intranquilidad, está suponiendo temor, está suponiendo frustración, porque las personas se siguen poniendo enfermas a pesar de que tengamos la epidemia del COVID. Esto hace que las personas tengan que estar esperando incluso fuera de los centros de salud, porque los espacios de los mismos pues no permiten mantener un contacto, preventivo o que evite la posibilidad de contagio. Bueno, creemos que se ha producido un fenómeno muy, problemático, como es que la atención primaria en estos momentos no está cumpliendo con su función fundamental, que es la proximidad a la población, el contacto estrecho, que además en un tema como el COVID, el conocer las circunstancias personales, el conocer las circunstancias familiares, el medio ambiente laboral, etcétera, etcétera, pues podría permitir hacer esfuerzos determinados para combatir la epidemia, ¿no? Manuel, doctor Martín, hacía usted referencia a la inseguridad de los pacientes a la hora de tener que ser atendidos vía telefónica o hacer colas o incluso a la hora de sufrir una patología y no encontrar cita hasta dentro de unos días, pero entiendo que esa inseguridad también se traslada a los profesionales, porque usted como médico de familia, yo no sé si es fácil diferenciar un ataque de asma de la presión en el pecho que puede provocar el coronavirus, por ejemplo, por poner un ejemplo nada más, vía telefónica, ¿no? Claro, la vía telefónica es un buen instrumento. Yo, de hecho, lo tengo desde hace 20 años. Antes de que el SERGA lo generalizara, pues ya utilizaba la vía telefónica para comunicarme con mis pacientes. Pero la vía telefónica sirve para lo que sirve, pues para dar resultados de unas pruebas, para resolver alguna duda, etcétera, etcétera. Pero no sirve para prestar la atención sanitaria que exige el contacto directo, la presencia del enfermo y su relación con el especialista de medicina o con la enfermería, ¿no?
Por tanto, se pueden producir y se están produciendo, de hecho, errores muy importantes, porque la interpretación de una patología que explica el paciente por teléfono es muy complicada y el problema es que están pasando, bueno, pues en fin, errores importantes y que pues la única manera de poder resolverlos es volver a reanudar la consulta directa, la consulta presencial, aunque se puede mantener para determinado tipo de actividades la consulta telefónica. Pero aún en ese caso necesitamos muchos más telefónicas, muchas más centralitas y mucho más personal administrativo, porque hay personas que pueden estar realizando 20 o 25 llamadas hasta conseguir contactar con sus profesionales de los centros de salud. Y eso es absolutamente inaceptable. En el Consejo de la Xunta del pasado jueves, de este jueves, se aprobó una oferta pública de empleo que básicamente supone cubrir las jubilaciones. No sé si entienden que es suficiente. Bueno, nosotros nos parece bien cualquier medida que suponga ampliar las plantillas y resolver uno de los principales problemas que tenemos en la atención primaria o incluso en la hospitalaria, que la falta de personal nos parece bien. El único problema que encontramos es que no sabemos qué características va a tener esta ampliación de plantillas. En el Consejo Técnico, durante 6 o 7 meses, estuvimos discutiendo más de 200 trabajadores en 16 comisiones para buscar cuál era la mejor forma de prestar atención sanitaria, de cubrir la demanda de la población en los centros de salud. Y ahí se planteó la necesidad de que no solamente tiene que haber aumento de las plantillas de médicos, que es fundamental, sino que también la enfermería, que en este momento los cuidados domiciliarios o los cuidados de personas con enfermedades son muy importantes, pero otros trabajadores como fisioterapeutas, psicólogos clínicos, logopedas, en fin, farmacéuticos de atención primaria y sobre todo personal de servicios sociales, porque mucha de la demanda que se produce tradicionalmente no tiene por qué acabar en la consulta médica, sino que hay otros profesionales más capacitados y más accesibles para resolver los problemas de la población. Por otro lado, no sabemos realmente cuál fue. En fin, nosotros hemos hecho estimaciones del número de médicos, enfermeras y otros trabajadores que se recortaron durante el periodo desde el 2008, de la última crisis. Pero no sabemos realmente cuáles son las necesidades reales que tenemos de profesionales médicos. Hemos hablado con el Sergas, le hemos planteado la necesidad de que esa comisión se vuelva a reunir y en el seno de esa reunión, donde está la administración y los representantes de las diferentes organizaciones profesionales de atención primaria, decidir cómo tiene que ser la ampliación de plantilla y las características de las mismas. Y también me quería referir a un tema muy importante. En los hospitales la situación es muy complicada. ¿Por qué? Bueno, pues con la epidemia de COVID y con el argumento de no colapsar las camas, que hay que decir que las camas hospitalarias en Galicia no se colapsaron prácticamente en ningún momento. Lo que ha ocurrido es que hay muchísimas personas que tenían consultas, que tenían pruebas diagnósticas, que tenían operaciones quirúrgicas pendientes y que les han pagado, no pueden acceder a las mismas. Esto puede suponer un gravísimo problema de salud, porque en estudios a nivel estatal se constató que la enfermedad, el aumento de enfermedad respecto a años anteriores había sido muy importante, superando los 50.000 personas, me parece, a fecha de julio, pero es que de esos 50.000, el 40% era mortalidad por enfermedades que no eran COVID, eran problemas de cáncer, problemas de cardiopatías, problemas respiratorios que desgraciadamente no se han podido atender correctamente por el cierre parcial de los servicios y que pueden determinar una epidemia de mortalidad tremenda una vez que hayamos conseguido vencer esta situación tan complicada. Los hospitales, en vez de tener reducida su actividad, deberían en estos momentos crear circuitos COVID y no COVID para evitar contagios, pero tendrían que utilizar los quirófanos, los aparatos de radiología, los laboratorios, las consultas,
por la mañana y por la tarde, porque no se puede tener tanta gente en lista de espera. Volviendo a la actualidad, pero relacionado con eso que está diciendo, aquí en Vigo también el jueves se tenía que cerrar un quirófano en el Álvaro Cunqueiro. Nos explicaban por qué había un brote entre personal de enfermería del Hospital de Urgencias, lo que obligaba a trasladar a trabajadoras de otro turno, y por falta de personal se tenía que cerrar otro quirófano. ¿Realmente creen que es necesario cerrar quirófanos, que hay tan poco personal como para que no se pueda mantener el turno? Bueno, vamos a ver, desconozco las condiciones específicas de eso que me está usted comentando. En algún momento pues puede haber motivos para, bueno, pues posponer, cancelar una actividad porque, bueno, pues porque el quirófano está contaminado o porque los profesionales que iban a hacer la intervención pues están contagiados, ¿no? Bien, eso me parece razonable. Lo que no me parece razonable es la falta de cintura y de agilidad de la administración para resolver el problema concreto, porque no es de un solo quirófano o un momento determinado, es que los quirófanos han sufrido por un periodo de cancelación, de parálisis, que está determinando que enfermos que necesitan casi con carácter urgente o con carácter urgente intervenciones quirúrgicas no las hagan. Y si no es posible en el Hospital Cunqueiro, si el problema es grave y el problema necesita una actividad urgente, pues tenemos más hospitales públicos a donde reenviar esa persona enferma para que reciba el tratamiento adecuado, ¿no? Creo que la administración está actuando con lenta y con falta de agilidad y de previsión. Doctor Martín, la última, ya para resumir y para concluir, ¿qué medidas urgentes creen ustedes que son necesarias? La primera, y la segunda, ya concluyendo, como parece que el diálogo existe, pero las soluciones no llegan todo lo rápido que quieren, parecen que desde la plataforma han planteado una serie de movilizaciones a través, sobre todo, de los concellos más afectados. Cuéntenos. Bueno, nosotros creemos que lo primero que había que hacer era aumentar el presupuesto de una manera significativa. Tenemos que tener una atención primaria con recursos y eso exige que el 25% del gasto vaya a atención primaria. Segundo, hay que aumentar las plantillas de los profesionales de primaria, tanto de médicos como el resto de trabajadores sanitarios. Tenemos que estimular, incentivar el funcionamiento de los hospitales mañana y tarde, para dar salida a las listas de espera. Tenemos un gravísimo problema, la mortalidad fundamental que se está produciendo, donde más mortalidad está habiendo son en las residencias de mayores. Las residencias de mayores están en manos, en su mayor parte, de empresas privadas, multinacionales, que solo buscan el lucro y que a lo largo de la pandemia no solamente no se ha reducido, sino que en estos momentos estamos volviendo a observar cómo la epidemia penetra en muchísimas residencias de mayores, contaminando y generando pues una gran y elevada mortalidad. Hay que, a nuestro entender, intervenir estas residencias y hacer un plan especial para que las personas que en ellas estén tengan condiciones de seguridad y distribuirlas, si hace falta, en diferentes instalaciones para evitar los contagios y garantizar la seguridad. Si no hacemos un esfuerzo importante en las residencias de mayores, la mortalidad va a seguir creciendo de manera espectacular. Y bueno, nosotros creemos que es fundamental tener la mano tendida. Estamos dispuestos a negociar con la administración, estamos dispuestos a colaborar con la administración, pero la administración parece que no tiene ningún interés en aceptar esta mano tendida. El Consejo Técnico, para ponerle ya un ejemplo, debería reunirse por la semana que viene, por poner un ejemplo, para ver cómo abordamos las medidas necesarias para que la primaria cumpla el papel que tiene que cumplir en la pandemia. Manuel Martín, muchísimas gracias por su tiempo. Continuamos atentos. Muchísimas gracias, de verdad. Muchas gracias a ustedes. Un saludo. Continuamos atentos, decía yo, siempre a la salud, en especial a lo que ocurre en el área sanitaria de Vigo. Tendremos más en el próximo programa.